Bueno, nos encontramos en el segundo vídeo del proyecto Investiga sobre recursos de inteligencia artificial para investigar en humanidades, concretamente en el marco de las artes terapéuticas, específicamente de la musicoterapia, porque ahí es donde vamos a ejemplificar todas estas cuestiones. Bueno, una vez visto el material en el vídeo 1, introductorio, pues para marcar un poco la pauta en la que nos vamos a centrar en estos materiales, damos un paso un poco más allá y empezamos a profundizar en datos más concretos, en análisis más concretos de qué es necesario a la hora de realizar un trabajo de investigación, de qué partes se compone y cómo vamos a ir ahondando en cada una de ellas. Vamos a por ello. Espero que sea de vuestro interés. Bueno, volvemos a retomar una de las primeras ideas que hemos estado hablando, a la que nos hemos hecho eco y referencia en el primer vídeo. Recordar que hablábamos de los gaps, ¿no? De esos vacíos que existen en el terreno en el que queremos investigar, porque esa es la pieza fundamental, la clave importante a la hora de hacer un trabajo de investigación. Como decíamos antes, es clave no trabajar en cuestiones, en ámbitos, en el desarrollo de teorías que ya han sido abordadas por otras personas, porque ahorramos tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, lo interesante es conocer qué está publicado para descubrir qué es aquello que está aún por trabajar, ¿no? ¿Qué podemos perfeccionar en lo que está investigado para, de esta manera, tapar ese hueco, ¿no? Aquí tenemos a un niño que de repente se sorprende, ¿no? De que le faltan unas tablas en esa especie de embarcadero o de tarima, ¿no? Esta sería nuestra mirada. De repente, descubrirlo y detenernos ante ese vacío y decir, aquí hay algo que hacer, hay algo que trabajar, ¿vale? O sea, importante es no nos pongamos a investigar si antes no sabemos qué es aquello que falta. Lo siguiente, una vez que ya sabemos cuál es el roto que hay que tapar, por decirlo coloquialmente, tenemos que decidir con qué materiales vamos a trabajar. En nuestro caso, van a ser recursos académicos, es decir, qué materiales conceptuales van a ser útiles para que nuestro trabajo sea mucho más sencillo, ¿vale? Además, no solamente es que tengamos los mejores materiales, sino que tengamos la facilidad de uso, que nos familiaricemos con ellos, que podamos hacerles obedecer nuestras necesidades y nuestros criterios, ¿no? No sirve de nada cuando queremos hacer una reparación en casa irnos a un centro comercial a por las mejores máquinas si no tenemos destreza para saber usarlas, ¿no? Entonces está bien tener buenos materiales, de esto vamos a hablar en estos recursos que estamos desarrollando, pero no solamente eso, sino cómo le saco el máximo partido a ellos, ¿vale? Entonces, importante este aspecto a tenerlo en cuenta. ¿Cuál va a ser nuestro material fundamental? Nuestro material fundamental va a ser la palabra. Vamos a tener que leer mucho, vamos a tener que escribir mucho, con lo cual una de las claves fundamentales, de los requisitos esenciales para poder investigar es, pues como digo ahí, ¿no? Venirse leído de casa, porque aquellas personas que habitualmente no se han dedicado a la lectura, pues digamos que el manejo del lenguaje lo van a tener mucho más limitado, ¿no? Y aquí tenemos que saber expresar bien, tenemos que saber narrar bien, porque una de las partes esenciales del trabajo en una investigación es la transmisión de ese conocimiento, ¿no? La descripción de lo que se está haciendo. Y esto implica lenguaje, implica saber narrar, saber construir una argumentación, saber hacer un desarrollo lógico. Al final, siempre lo digo mucho, escribir una investigación es como escribir un cuento, escribir una novela. Tenemos que saber guiar y conducir al lector, a ese hipotético lector que va a estar interesado en nuestro trabajo. Y por tanto, pues no podemos desvelar quién es el asesino en la primera línea, ¿no? Hay que ir construyendo todo eso de manera que paulatinamente
todos los datos vayan apoyándose unos en otros para construir un hilo conductor y tener un hilo narrativo lógico, ¿no? Que vaya conduciendo y se vaya, como digo, apoyando, ¿no? En unos datos, en unas ideas, ¿no? Para eso hay que aprender a usar los conectores del lenguaje, hay que articular todo eso, ¿no? Darle forma, porque al final de lo que se trata es de que a ese hipotético lector le convenzamos de lo que estamos diciendo, ¿no? Y empezar una investigación implica empezar a manejar esto, ¿no? El control P. Aquí no significa imprimir, o sí, significa imprimir todas esas palabras, igual que en los ordenadores, ¿no? Cuando sumamos esas dos teclas, salta los comandos para la impresión, ¿no? El manejo de la palabra. Tantos millones de publicaciones que hay hoy en día, tantos cientos de miles de artículos en nuestro área de conocimiento, que es como nadar en mar abierto, ¿no? Las olas allí nos pueden hacer sucumbir, ¿no? Y tenemos que seleccionar las palabras adecuadas. Requiere aprender a surfear esas olas de palabras, de términos, de conceptos, y hay que escribir y borrar mucho. Si nos vamos al control T, esta es una cuestión de tiempo ya. Cada vez que hablamos de investigación, uno de los factores que hemos de controlar y a veces contra el que tenemos que trabajar es contra el tiempo, ¿no? Estamos en un espacio limitado donde todo hay que tenerlo para ayer, ¿no? Y el reloj siempre va en nuestra contra, ¿no? Nunca descansa y nosotros, por lógica, tenemos que descansar, ¿no? Pero a veces nos toca ir contra el reloj, descansamos poco. Es muy importante, por ello, optimizar el manejo de esas herramientas a las que nos referíamos antes, ¿no? Es importante para ir a favor de obra y que el tiempo no nos devore, ¿no? Otro de los elementos fundamentales en una investigación, y esto parece muy obvio, es el control M, es decir, el control de las metas. Tengo que tener claro cuál es mi punto de partida, cuál es mi punto de destino para tratar de trazar la línea recta, que es en el plano, por lo menos, la distancia más corta, ¿no? Si estuviéramos en una superficie esférica, la distancia más corta es la curva, ¿no? Pero en un plano, la línea recta, ¿no? Que une dos puntos. Este sería nuestro objetivo, ¿no? ¿De qué manera diseño mi investigación para ir del punto A al punto B por el camino más rápido y más correcto? Ser muy, muy, muy operativos. Esto implica, pues, dejar las ocurrencias para otro espacio, ¿no? Y hay que saber manejar las herramientas y ponerlas a trabajar al 100%, ¿vale? Yo creo que se va entendiendo esta lógica que estamos planteando, ¿no? Como digo, son ideas muy básicas, pero que yo creo que nos sirven para posicionarnos en esa escalera que mostrábamos en el primer vídeo de cómo vamos a ir subiendo cada uno de estos escalones, ¿no? Lo siguiente es control C, que aquí no tiene nada que ver con copiar, sino con la claridad, ¿vale? ¿Cómo voy a dar estos pasos de la mejor manera posible? ¿Cómo? Sabiendo qué es lo que tengo que hacer y cuál es la manera más útil de hacerla, ¿no? La más eficiente, la que me gasta menos tiempo, menos energía, porque tengo que dar ese resultado, ¿no? Y para ello la clave es plantear una estrategia. De esto consiste este material, todos estos trabajos que estamos poniendo a tu disposición para que te sea más fácil realizar tu trabajo de investigación, ¿vale? Estrategia para tener claridad y hacer un buen uso de las herramientas. Bien, estamos hablando de investigación, pero bueno, ¿en qué consiste, en qué se basa una investigación? Podemos hablar de tres conceptos generales: el estado de la cuestión, el marco teórico y el marco metodológico. Estos son los elementos básicos con los que debemos trenzar nuestro conocimiento. El estado de la cuestión, pues viene a ser como una síntesis general, previa, del ámbito de conocimiento en el que estamos trabajando, ¿vale? En este caso sería pues de la musicoterapia, y la musicoterapia con algún apellido ya, es decir, con el área en el que estoy centrando mi investigación.
sea el contexto hospitalario, el contexto social de personas mayores o de personas con necesidades educativas especiales, por ejemplo, primera infancia, ámbito X, ¿no? Después viene la parte de marco teórico, que es como un marco mucho más específico, ¿no? Lo otro es un campo más general, que hace pues una visión desde arriba como de dron, y esta ya es una sobre el terreno, ¿no? Aquí abordamos el significado y el alcance de los principales conceptos y las principales ideas, por supuesto con sus principales autores, ¿no? O actores, aquellas personas que han aportado antes que nosotros pues las ideas básicas de esto que llamamos marco teórico, que por base y por principio va siempre de lo general a lo particular, de lo más global a lo más específico, ¿vale? Y luego tendríamos la segunda parte de todo trabajo de investigación, que es la parte aplicada, aquello que llamamos pues el marco metodológico, aquello que ha sido nuestro método de trabajo, ¿no? Y aquí explicamos, demostramos, escenificamos todos aquellos conceptos que hemos abordado en el marco teórico, cómo se llevan a la práctica, ¿no? Cómo han quedado aplicados, ¿no? En nuestro terreno de la musicoterapia pues sería qué hemos hecho en nuestro trabajo con los pacientes, con los clientes, a partir de los datos que hemos recogido de cada una de las sesiones, de los procesos terapéuticos, ¿vale? Estas serían como las 3 piezas fundamentales que hay que construir. Veremos más adelante cómo se construye, ¿vale? Nos vamos a centrar en el marco teórico. Marco teórico es como la columna angular que todo trabajo debe tener. Es como los primeros escalones, como los soportes sobre los que se construye una casa, ¿no? Hoy en día no se hace ninguna edificación sin los cimientos. Esto vendría a ser el marco teórico, ¿no? Entonces, tiene que estar muy bien constituido, tiene que ser muy sólido para que todo lo que hagamos después, todo eso que hemos denominado el marco metodológico, se sustente ahí, tenga sentido, ¿vale? Entonces, como esta columna angular, tiene que estar muy bien estructurada, ¿no? Igual que nuestras columnas, ¿no? Si de repente tenemos una lesión, la columna se nos empieza a torcer y al final generamos una lesión. Entonces, un marco teórico tiene que estar muy bien ordenado, tiene que tener muy bien colocadas todas las influencias teóricas sobre las que basamos nuestro trabajo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que para poder ordenar eso tengo que conocer las aportaciones, los resultados más significativos y las personas que los han hecho, para después poder estructurar eso, ¿no? Entonces, en este trabajo tengo que identificar los métodos más esenciales, cómo se ha dado solución de forma prioritaria a los problemas que yo también estoy abordando y ver cómo con el marco teórico se pueden detectar las oportunidades investigadoras y los temas emergentes, es decir, dónde yo puedo ir más allá, ¿vale? Esto estructurado, como decía antes, de lo más general a lo más particular, permite hacer un marco teórico que vaya generando ese hilo conductor para poder llegar a dejar clara cuáles son las teorías en las que me baso para poder desarrollar mi marco metodológico. A grandes rasgos, luego en sucesivos vídeos profundizaremos un poco más en estos aspectos. Esto sería lo que puede resumir un marco teórico. Pero claro, ¿cómo se hace ese marco teórico? Pues a través de salsa, ¿no? Los buenos platos hay que echarles un poco de salsa para que a veces sean más digestivos, ¿no? Los digiramos mejor, ¿no? Entonces, uno de los elementos, una de las técnicas más distribuidas, más usadas en el contexto de la investigación es el Salsa Framework. Es una técnica de construcción, como está indicado ahí, del marco teórico. ¿En qué consiste el SALSA? Pues como se puede ver es un acrónimo, ¿no? De Search, Phrasal, Síntesis y Análisis. Buscar, evaluar, sintetizar, analizar, ¿no? Traducido al español. Viene de un grupo de autores encabezados por Booth del 2012 y vamos a contar un poco en qué consiste cada una de estas partes, ¿vale? Vamos a ir buscando qué es buscar, qué es evaluar, sintetizar y analizar y en qué se basa. Muy bien, el primero, ¿no? Salsa Framework 1, buscar.
Aquí en lo que nos basamos es en el fundamento epistemológico, es decir, el estudio del conocimiento, la naturaleza del conocimiento, las posibilidades de alcanzar y sus fundamentos, ¿vale? En esto se basa la epistemología, ¿no? Los fundamentos epistemológicos. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro aquí? Las fuentes que vamos a utilizar. No es lo mismo beber agua del mar que beber agua de un grifo, que beber agua de un manantial en una montaña. ¿Cuál es nuestra fuente necesaria, básica, para lo que queremos hacer? Si queremos mantener peces de mar, pues tendremos que coger agua de mar. Si queremos mantener en una pecera peces de río, tendremos que usar agua de un manantial, ¿no? Y si queremos beber, usaremos agua del grifo, según ese uso que queramos dar a los datos, ¿no? Como su propio nombre indica, en el hecho del buscar, pues hay que rebuscar, hay que ir como cuando vamos al mercado, ¿no? Y rebuscamos allí en fruta que nos interesa, material que es bueno para nosotros. Y después, dentro de este proceso de búsqueda, hay que ordenar lo que hemos encontrado, porque de esta manera podemos asentar todas las bases de esa evidencia a la que aludíamos antes, ¿no? Y lo importante de esto, y ya más adelante profundizaremos en ello también, hay que buscar en una base de datos de referencia, una base de datos que sea fiable. En una investigación lo interesante es dejar a un lado, a no ser que sea máxima prioridad, las fuentes, la literatura gris, ¿no? Pues los periódicos, los blogs, sitios en los que no hay ningún contraste de que lo que se esté diciendo sea veraz. Tenemos que ir a publicaciones de alto nivel de impacto que han sido publicadas pasando por una revisión de pares ciegos. Es decir, que ha habido varios especialistas que antes de publicar eso, sin saber quién era el autor, han estado valorando la calidad de esos contenidos, ¿no? Y cómo se ha llegado a tales fines, ¿no? Y al final se determina, a través de dos personas que tampoco están en contacto entre sí, que todos dan el veredicto de que eso es publicable, ¿no? Y esto da pues mucho valor a las publicaciones. Entonces hay que buscar en bases de datos que tengan documentos, como digo, fiables, ¿vale? Eso en cuanto al buscar. Lo segundo es evaluar. Una vez que hemos recogido una muestra grande de contenidos, tenemos que ver si con todo eso podemos hacer una investigación de calidad. Nuestra base de datos, los resultados de esa búsqueda, ¿tiene peso específico? O, por contra, pues está muy deslavazada, ¿no? ¿A qué nos ayuda esto? Para evaluar bien tenemos que tener un criterio de selección y de exclusión de los artículos que estamos buscando y seleccionando. Como ya tengo claro qué estoy buscando en mi investigación, determino si este artículo vale, este no vale, esta pieza encaja aquí, no encaja aquí, esta sí, esta no, hasta que establezco un mapa perfecto y amplio y veraz para decir que lo que estoy evaluando, lo que estoy buscando, tiene un buen peso específico para mi trabajo, ¿no? Y hay que razonar muy bien esos criterios, ¿no? Y además en las investigaciones hay que aportarlos. Se han incluido los artículos que cumplen con este criterio, se han excluido aquellos que carecen de tal o cual elemento. Entonces es muy importante evaluar en esta parte 2 del Salsa Framework. La siguiente pieza es analizar, ¿vale? Tenemos que ver cómo todos los datos que hemos extraído de nuestra búsqueda, cómo podemos plantear un método de análisis para clasificarlo, para diseccionarlo y poder trabajar con esos materiales, ¿vale? No solamente me quedo con los artículos, sino, ¿vale? ¿Cómo de los artículos me quedo con el abstract, me quedo con las tablas, me quedo con los resultados, me quedo con las conclusiones? ¿Cuáles son todas esas partes en un artículo que son interesantes para ahondar en el conocimiento? Y además todos esos datos clasificarlos a través pues, de tablas, matrices, depende un poco del tipo de estudio que estemos haciendo, para hacer que el trabajo esté sistematizado, ¿no? Y esté ordenado.
Hablábamos antes de que es muy importante ordenar todo lo que estemos haciendo para saber en qué terreno nos estamos moviendo, ¿vale? Entonces, la tercera pata del Salsa Framework es el análisis de esos datos que estamos extrayendo. Muy relacionado con la minería, ¿no? Y además se habla mucho de la minería de datos también en estos contextos. Como tengo un mineral y digo, contiene hierro, pum, a una cajita. Este contiene azufre, a otra cajita. Este contiene fósforo, a otra cajita. Y vamos clasificando todo eso, separando en función de esas categorías que hemos hecho, ¿no? Y por último, en la última parte, es sintetizar todo eso. Porque claro, a veces pues tenemos que revisar 100, 200, 300 artículos. Todo esto o lo simplificamos mucho, si no, es inabarcable, ¿no? No podemos llegar a asimilar ni a manejar tantos contenidos, ¿no? Entonces, una vez que tengo todo ese conjunto, tengo que decidir cómo lo clasifico para poder explicar esos resultados. Hacer categorías de mayor a menor, de más a menos, de menos a más, en función de... Es como que yo tengo todo ese panegírico ahí de elementos y lo que voy a hacer es traducirlo, simplificarlo, llevarlo a un esquema, a una clasificación que me permita establecer o una síntesis estadística, si lo que estoy recogiendo son datos cuantitativos, es decir, numéricos, o si por contra son datos fenomenológicos, es decir, narrativos, pues lo que construyo es una descripción narrativa, una síntesis narrativa de todo ese conjunto de datos que estoy clasificando, ¿no? Y a todo esto, pues, como siempre, ¿no? De una forma organizada de todas esas partes para que podamos destacar cuáles son datos más influyentes, más significativos frente a otros que son pues anecdóticos, complementarios, que se han apoyado unos en otros. Bueno, a todo esto, como digo, nos ayudarán muchísimo las herramientas de clasificación y de gestión a través de la inteligencia artificial. Y luego, claro, cuando nos ponemos a investigar, digo, pero ¿qué tipo de artículo, no? Pues uno de los más útiles o los más eficaces, ¿no? Sobre todo cuando estamos al inicio de las investigaciones, son todos aquellos que tienen que ver con la revisión de la literatura, ¿no? Y un marco teórico, básicamente es eso, ¿no? Es una revisión de la literatura, ¿no? Técnicamente, este tipo de artículos pues se llaman, como podéis ver en la pantalla, ¿no? Systematic Reviews, Scoping Reviews, Meta-Analysis, Critical Reviews, Mapping Reviews, Mixed Studies Review, etc. ¿no? Hay una clasificación grandísima, ¿no? Yo concretamente aquí me voy a centrar en dos de ellos, ¿no? En los que tienen que ver con la revisión del alcance, los que se llaman Scoping Review, y los que tienen que ver con la revisión sistemática, la Systematic Review. Voy a quitar la cámara para que se pueda ver en pantalla completa lo que tenemos capturado aquí, ¿vale? Y bueno, podemos ver que básicamente el Scoping Review, y esta es una cuestión que hay que tener muy en cuenta, suelen servirnos para determinar las características del ámbito de conocimiento, es decir, a nivel genérico de las teorías, de las metodologías, cómo han evolucionado los conceptos. Mientras que los Systematic Review están más basados, o están más usados, son más útiles cuando queremos determinar la eficacia de una intervención. Por ejemplo, pues tengo ahí en pantalla, ¿no? La técnica del songwriting en musicoterapia, o también de un programa completo, ¿no? Un proyecto de musicoterapia con personas con trastorno del espectro autista, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si nos vamos a las descripciones en la Scoping Review, es como para evaluar preliminarmente el tamaño potencial y el alcance de la literatura de investigación que está a nuestra disposición, frente al Systematic Review, que lo que hace es buscar, evaluar y sintetizar sistemáticamente la evidencia de esa investigación, ¿vale? Uno es el alcance, el tamaño que tiene, ¿vale? Y otro es cómo es de evidente, cómo es de potente la eficacia de esa investigación, ¿vale? Dentro del
de los pasos que hemos marcado en el Salsa Framework, pues tenemos que para el Scoping Review, al buscar, lo que se hace es que la integridad de la búsqueda quede determinada por las limitaciones del tiempo y el alcance de nuestra investigación. Y esto puede incluir las investigaciones que están en curso, ¿no? A la hora de evaluar, no hay una evaluación formal de la calidad, ¿vale? Porque aquí lo que estamos viendo es el tamaño de la muestra, ¿vale? Cuánto de grande es este terreno que estoy explorando, ¿no? Y a la hora de sintetizar, lo que se suele hacer es generar unas tablas con comentarios narrativos, ¿vale? Este tiene un índice o un alcance narrativo, ¿no? Y lo que se pretende analizar es la cantidad y de alguna manera también la calidad, ¿no? Pero sobre todo la extensión que tiene, ¿no? Para que el diseño del estudio podamos determinar las otras características claves que tengan esos artículos para, como decíamos antes, lograr determinar las características de ese ámbito de conocimiento genérico. Y luego estaría en la parte de Systematic Review, pues a la hora de buscar, apuntar aquí sí a una búsqueda mucho más exhaustiva y meticulosa, ¿vale? Porque lo que vamos a ver es si esto que estamos seleccionando es eficaz o no, ¿vale? Por otro lado estaría en la parte de evaluación, aquí sí que tenemos que evaluar la calidad de los artículos, ¿no? Por tanto, determinar con mucha claridad dónde está la inclusión y la exclusión, cuáles son los márgenes que nos sirven para incluir o para excluir un determinado elemento, ¿no? Un determinado artículo, un dato. A nivel de sintetizar, pues nos vamos también a un análisis típicamente narrativo y descriptivo, que además lo podemos acompañar con tablas, como ya veremos más adelante, ¿no? Poder clasificar toda esa información por autores, por años, por contenidos, por objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Por países, etcétera. Y por último, en el trabajo de análisis, lo que hacemos es ver qué tenemos ahí por conocer, ¿no? Hay que como marcar cuál es la línea de incertidumbre entre los hallazgos y las futuras investigaciones, es decir, qué es lo que hay, qué es lo que me dice que esta intervención, que este programa son válidos y que no.